Buenas noches, estamos de vuelta con Modesto Montoya, hablando un poco, entendiendo cómo surge el modelo del átomo. Y bueno, ese no es el único problema. Ahora el problema es cómo sabemos que el núcleo está compuesto de quarks, ¿no? ¿Qué pasa dentro del núcleo? ¿Cómo aparece este modelo para explicar los quarks? Una vez que se descubrió, se teorizó que había un núcleo positivo, pues se hizo una serie de experimentos chocando partículas contra átomos, contra sustancia, contra la minita, digamos así. Yeah. Y bueno, al chocar, James Chadwick, por ejemplo, notaba que faltaba algo. Después del choque desaparecía algo, ¿no? Una cosa pequeña. Pero la más importante era como la masa del hidrógeno. Para hacerlo breve, hizo la hipótesis de la existencia del neutrón, que es una partícula similar al protón, pero sin masa. De modo que el núcleo resultó ser finalmente compuesto de protones y neutrones. El número de protones te da la característica del elemento. El hidrógeno tiene un protón, el oxígeno pues 8 protones, ¿no? Carbono 6, etc. Y los científicos comenzaron a hacer choques de núcleos contra núcleos. Lo curioso es que cuando llegaban a altas energías de choque salían partículas desconocidas. Entonces se llegó a la conclusión de que el núcleo está compuesto de protones y neutrones, pero estos protones y neutrones están compuestos de otras partículas que finalmente resultaron ser los quarks. Y bueno, ahora sabemos que hay una serie de otras partículas e incluso algunas que todavía no se pueden detectar, que existen, se sabe que existen, pero no se sabe qué cosa es. Y por supuesto también hay que decir que la materia y la energía que aparece es totalmente convertible, la masa se convierte en energía, la energía se convierte en masa, pero hasta ahora hay parte de partículas y parte de tipo de energías que es desconocido. Estamos realmente como si que recién se comenzara a estudiar. No, es interesante, ¿no? Cuando comenzaron esos experimentos se catalogaban todas estas partículas y se armó el zoológico Lo que se llama la teoría de estándar, ¿no? partículas, De ¿no? quarks, leptones, que bueno, es más complicado de explicar, pero lo importante es que es producto de choques a altas energías que pulverizaban, digamos así, las ya existentes. Entonces, al principio se pensaba que el átomo era indivisible, después se descubre que sí, se puede dividir. Que había un núcleo y electrones y que ahora que el núcleo está compuesto por protones y neutrones, y luego que los protones y neutrones están compuestos de quarks y además que salían por combinación de los quarks y los leptones, otras partículas, daba un zoológico tremendo. O sea, el rompecabezas de la naturaleza más básica se llama ahora pues la teoría estándar, ¿no? O el modelo estándar. Entonces, se sabe que ahora el átomo se puede dividir y también se pueden juntar átomos más livianos para formar átomos más pesados, ¿no? Entonces, hay dos conceptos interesantes que yo quisiera que quede claro para las personas que nos escuchan. El de fusión y fisión nuclear. Hasta donde tengo entendido, la fusión junta elementos más livianos para generar elementos más pesados, como hace el Sol, por ejemplo, ¿no? Fusiona hidrógeno en helio, ¿no? Y se libera energía. Y la fisión es cuando se rompen átomos más pesados y se crean átomos más livianos y también se libera mucha energía, como en el caso de la bomba atómica, ¿no? No sé si puedes explicar. Mira, para comprenderlo mejor, imaginemos una gota de agua. Si tú con así pipero, como pequeñas cosas que tú los juntas, gotitas pequeñas se juntan. Y puedes incluso hacer gotas más grandes, si dejas caer gotita sobre gotita y se hace más grande, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de fusión. Pero ya cuando la gota es demasiado grande, la fuerza de repulsión electrostática hace que la gota reviente. Esa es fisión, perdón. O sea que las gotas pequeñitas fusionan y la gota enorme fisiona. Y como tú señalas, la fusión da energía, es el Sol, por eso tenemos tanta energía, pero la fisión también da energía y es la energía que tiene la bomba atómica y la energía eléctrica cuando ésta es controlada en un reactor nuclear. Hay muchos prejuicios en torno a esto de dividir el átomo, ¿no? En el acelerador de partículas en Ginebra, por ejemplo, salió una vez un comunicado diciendo que iban a crear microagujeros negros y la gente salió
preocupada diciendo, oye, no, un agujero negro no puede tragar la Tierra entera, ¿no? ¿Es eso cierto? ¿Podría un agujero negro, un No, micro agujero negro? como la gente mismo pensaba, era un micro agujero negro. Ujú. O sea, una cosa más que microscópica, pues en la dimensión de 10 a la menos 17, 18 metros. O sea, un metro y entre uno con 18 ceros, una cosa así, no tiene ningún significado para nuestra... Es como si que hubiera una dinamita aquí en la Tierra y estaríamos pensando que va a ser el fin del universo. O sea, son cosas pequeñísimas en una región pequeñísima, infinitesimal, que no tienen ningún significado para nosotros, ¿no? Y sobre el tema de energía nuclear, también hay muchos prejuicios en torno al tema de la energía nuclear. Hubo toda una campaña de desprestigio en los 60s. No, pero es un temor histórico. Tú sabes que en la Guerra Fría los, eh, la Unión Soviética apuntaba a Alemania miles de cabezas nucleares y Alemania apuntaba a la Unión Soviética y se sabía que si la guerra comenzaba, el primer país que iba a desaparecer era Alemania. Por eso los alemanes no querían saber nada con el tema nuclear. Hasta ahora se les ha quedado. Pero desde el punto de vista del fin del mundo, al contrario, si no hay energía nuclear, vamos a estar con el fin del mundo. ¿Por qué? Porque estamos quemando petróleo, gas y carbón que ha producido ya el calentamiento global y todas las desgracias que ya sabemos. Y si seguimos en esa ruta, efectivamente va a ser el fin del mundo porque no usamos la energía nuclear, que no produce humos, no produce contaminación. Pero sí, la energía nuclear sí produce residuos radioactivos que tienen que ser manejados con cuidado. Claro, los residuos radiactivos, si tú tienes un residuo radiactivo lejos de ti, no te pasa nada. Lo mantienes totalmente guardado con muros, con lo que fuera, no pasa absolutamente nada. El peligro es cuando hay explosiones de un reactor, como ocurrió en Chernobyl, que es lo único que yo conozco, pues salió una cantidad increíble y no avisaron a tiempo, porque si hubieran avisado a tiempo también no hubiera pasado gran cosa. No avisaron a tiempo y la gente se irradió. Pero en Fukushima, por ejemplo, que hubo algo similar, pero por un tsunami, se avisó a tiempo, la gente salió y nadie le pasó nada. De modo que la energía nuclear es la más segura por lo que ha sucedido en la historia, ¿no? ¿Y qué proyectos hay en el Perú con respecto a la energía nuclear? ¿Hay un centro de energía Nosotros nuclear? no generamos energía nuclear. Ujú. Dijimos que los núcleos están compuestos de protones y neutrones. Los neutrones tienen una característica muy especial que te permiten, por ser neutro, ingresar por todo lado, digamos así, y eso nos da información de la materia y nos permite estudiar la propiedad de los materiales para producir nuevos materiales, superconductores y semiconductores, etcétera, que están revolucionando la tecnología y pues nos permiten, al contrario del Perú, pensar en la exportación no de minerales, sino de nuevos materiales basados en estos minerales. Entonces es un centro de investigación, pero Así es. No no utiliza produce energía. energía ni para alumbrar un foquito. Interesante. Cosa que no es menos. ¿Ah? Yo siempre digo que un reactor que genera energía es toda una tecnología para calentar agua o un líquido que hace girar una turbina. Es un calentador. En cambio, un reactor de investigación tiene que haber rayos electrónicos muy bien confinados y aparatos para estudiar la materia, es decir, para comprender el universo. Entre calentar agua y comprender la materia y el universo, obviamente yo prefiero lo segundo, ¿no? Excelente. Y una última pregunta. Estuvimos hablando cuando fui al IPEN sobre un trabajo que estabas realizando, una investigación sobre, ¿no?, Fusión fría. fusión fría. Sí, bueno, yo tengo una excelente noticia para mí, obviamente, y para el IPEN. Es que el 29 de julio aceptaron un trabajo de nuestras tesis de la fisión fría, es decir, estudiando con detalle, usando los neutrones y el reactor nuclear más grande del mundo, porque no lo pudimos hacer acá, hemos descubierto que ciertas propiedades de los fragmentos que adquieren la mayor energía cinética, cuando adquieren la mayor energía cinética salen fríos, porque los más lentos es porque parte de la energía la han utilizado en calentarse. Imagínate, hay una energía disponible, si es que esa energía disponible para calentar al núcleo, pues sale cansado, porque está caliente pero cansado. Mientras que si toda esa energía se usa para que tenga movimiento, energía cinética, ese llega a lo máximo. Y hay una serie de propiedades que nosotros hemos podido deducir y se ha demostrado experimentalmente por muchos equipos que finalmente han tenido que aceptar
nuestras tesis de interpretación de estos fenómenos. No, excelente. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que te podamos tener acá nuevamente en la Manzana Prohibida. Encantado, y los invito siempre al Encuentro Científico Internacional que se da 2 veces al año y que congrega a gente como tú también, que de toda la disciplina, ¿no es cierto? Ciencias humanas, ciencias las duras, las naturales, etcétera, para que el Perú ingrese a la era del conocimiento, la era de la ciencia. Muy importante, ¿no? Divulgar la ciencia, hacer que la gente entienda más de ciencia, romper estos prejuicios, por ejemplo, en el caso de energía nuclear, es energía limpia, si se trata bien. Soy Víctor García Belaúnde, este fue una edición más de La Manzana Prohibida y nos vemos el siguiente martes a las 9.